Pero yo quiero en esta noche, por unos pocos minutos, hablarle precisamente de la herencia. Y yo quiero que usted tome muy en cuenta acerca de nuestra herencia, ¿qué dice ahí? En la cruz. Esa herencia maravillosa que Dios nos ha dado y que nos ha dejado en la cruz del Calvario y que pertenece para todos nosotros. ¿Se me durmió el maestro? ¿Puede ser? No. ¿Trajiste los dedos? ¿Están ahí? Ah, ok. Diga conmigo, mi herencia en la cruz. Por si usted no lo sabe, usted es un heredero. Y el apóstol San Pablo, en el libro de los Colosenses, escribiendo de la obra redentora de Jesús, dijo algo que a mí me llama la atención. En Colosenses, en el capítulo 1, versos 12 y 14, dice, con gozo. ¿Con qué? Dígamelo usted. No es lo que usted me muestra en su cara, otra cosa es eso. ¿Qué dice ahí? Con. Yo no sé por qué extrañamente a veces venimos a la iglesia y parece que venimos a un entierro. Decirle al que tiene al lado, no estás en un entierro. Estamos de fiesta. Con gozo. A ver, haga de cuenta que es feliz, por lo menos por este momento. Por un instante, no sé, haga de cuenta como que es feliz. Y entonces el apóstol San Pablo dice, con gozo. O sea, hay veces que tenemos un gozo muy profundo y decimos, hermano, que yo tengo un gozo. No, pero libere eso. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Diga conmigo la herencia. Y si hay una herencia se nos iluminan los ojos, ¿verdad? Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo sé que usted va a necesitar de mucha fe para esto, pero aunque a usted le parezca mentira, el que tiene al lado es un santo. Sí, y es un santo en luz. Dice que nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz, el cual, en primer lugar, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Número 2, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y número 3, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué cosa? Y perdón de pecados. Lo primero que la cruz nos ha dejado a todos aquellos que lo hemos abrazado es que hemos sido librados. Librados de las tinieblas. Cuando usted busca en su diccionario qué es tinieblas, dice que es ausencia de luz. Quiere decir que las tinieblas pueden representar o pueden hablarnos de todo lo oscuro, de todo lo vil, de todo lo amargo, de todo lo triste, del desorden, de la ruina, del dolor. Pero dice que Jesucristo a través de la cruz del Calvario nos ha librado de eso. O sea que nos ha sacado de esa oscuridad, nos ha quitado de esa oscuridad que impedía nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro avanzar. La Biblia nos dice que el pueblo que en algún tiempo estuvo en una gran oscuridad, de repente vio una gran luz, y esa gran luz era Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo y he traído la luz para que el que en mí cree nunca más viva en oscuridad. Quiere decir que cuando venimos a la cruz de Cristo, la oscuridad ya nos pertenece. Lo que nos pertenece es la vida y la vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice que nos ha trasladado. No solamente nos ha librado, sino que nos ha trasladado. Quiere decir que nos hemos mudado de barrio. ¿A cuánto le gustaría mudarse del barrio? No, usted aprenda a amar a su barrio, a bendecirlo. Pero dice que Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ese traslado significa que cambia de posición. Ya no estamos acá, sino que ahora estamos acá. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que ahora hemos sido trasladados al reino de nuestro amado Jesús, nuestro Señor. Es interesante porque cuando Jesús comenzó su ministerio habló de esto y dijo que el reino de los cielos se había acercado.
Quiere decir que usted ya no pertenece a ningún otro segmento, sino más bien usted pertenece al reino de los cielos. Nos ha trasladado. Hemos cambiado de posición. Y es interesante porque el apóstol San Pablo dice que hubo un tiempo que cuando no teníamos a Cristo estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de Dios. No te pertenecían los pactos, no te pertenecían las promesas, y parece que Dios era de un pequeño reducto de personas. Parece que Dios solamente atendía a una nación, a un pueblo y a unas personas. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a decir que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Estábamos ajenos de los pactos, no teníamos nada que ver con Dios, no éramos merecedores de Dios, no merecías a Dios. Y así los religiosos te lo hacían notar, que eras demasiado pecador para que Dios te atienda, que Dios solamente lo podían recibir o aceptar ciertas personas ilustres. Y por eso Jesús, cuando aparece en escena, se sienta con los peores pecadores. Mire qué misericordia la de Dios, que hasta se sentaba con los recaudadores de impuestos. Eso es sí que sentarse con pecadores, ¿eh? Sin embargo, Jesús se sentaba con ellos y hablaba con ellos y los tocaba. Y la gente decía, ¿quién es este hombre? ¿Cómo puede ser posible que se junta con los pecadores? Y Jesús dijo, señores, yo no he venido a llamar a santos, yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la especialidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué triste sería nuestra vida de que Dios no nos pertenezca. Qué triste sería la vida si Dios sería del reducto de ciertos ilustres y no aquellos que con corazón sincero puedan acercarse a Dios. Qué lindo fue descubrir que Dios también me amaba a mí. Qué lindo que fue descubrir que Dios también podía amar nuestro país. Y qué lindo es saber y entender que Dios nos ha trasladado a su reino y a su gloria. Pero también dice que no solamente nos ha trasladado, nos ha mudado, sino que nos ha redimido. Y quiero decirle que la palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud mediante un precio. Comprar algo de nuevo, algo que se había vendido. Y nosotros fuimos vendidos por el pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nuestro Señor nos ha venido a redimir. ¿Qué significa? Volvió a comprarnos y nos volvió a comprar con precio de salvación eterna. Y eso sí se merece un gloria a Dios. Hemos sido redimidos por Dios. Redimidos. Y por eso el apóstol dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Hemos sido redimidos. Alguien pagó el precio de mi libertad. Y saben, en la historia romana, cuando un emperador exoneraba a alguien, cuando alguien tenía el poder del veto, cuando alguien podía firmar la libertad de alguien, cuando alguien podía decir que era liberado por la gracia del César o la gracia del rey, le ponían una inscripción que decía teletestai, totalmente pagada la deuda. Y yo quiero decirles que cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, ese teletestai apareció en todos lados. Jesús en la cruz del Calvario acababa de decir, yo he pagado la deuda del más vil pecador, por tanto todo aquel que me reciba, todo aquel que cree en mí, yo le doy autoridad de ser llamado mi hijo por más pecador que sea. ¿Cuántos bendicen a Dios? Alabe a Dios por eso. Pero dice que no solamente hemos sido librados, trasladados, redimidos, sino que también fuimos perdonados. Se dice por ahí que el perdón es solo un atributo de Dios. Se dice por ahí que nuestro perdón es limitado, que nosotros a lo sumo podremos no guardar rencor, pero que no es facultad del hombre perdonar,
Porque el hombre atesora rencor, atesora odio, quedan marcas y siempre está el fantasma de lo que pasó. Perdonar es divino. ¿Nunca escucharon eso? Perdonar es divino. Dios ha tenido la facultad de ilustrarnos y de enseñarnos cómo fue su perdón. Y la Biblia nos dice que el deseo de todo hombre en la antigüedad era alcanzar el perdón. Es el salmista David que en el Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. En la antigüedad, los hombres añoraban el perdón de Dios y entendían que el único que tenía la facultad de perdonar era Dios. El perdón. Es el profeta que dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de Israel? Quiere decir de que Dios tiene la capacidad no solo de perdonar, sino de olvidar. Diga conmigo, también de olvidar. Pues nosotros perdonamos, pero siempre recordamos. Y mire qué interesante, porque Miqueas dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eso significa que para Dios es un placer perdonar. Yo no sé cómo usted se relaciona con Dios, pero a mí me cuesta perdonarme a mí mismo. ¿Sí o no? ¿A usted no le pasa? A veces el perdón de Dios es fácil. El problema es que nosotros nos debemos perdonar a nosotros mismos y tenemos una conciencia donde pensamos que Dios no nos perdona sino más. Sin embargo, el profeta dice que Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sin embargo, hay cristianos que son expertos buceadores en ir miles y miles de metros abajo a buscar todo lo que hiciste, todo lo que pasaste, y hasta se lo recordamos a Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha orado de esta manera: Señor, yo sé que no tengo perdón. ¿Usted alguna vez hizo eso? Y hasta fíjese que vamos delante de Dios y le decimos: Señor, yo sé. Y mire que como somos religiosos, decimos: Señor, yo sé que no me vas a perdonar, yo sé que es difícil perdonarme, pero por ahí, Señor, muévete. Yo cuando era niño iba a una iglesia donde parece que la misericordia de Dios había que pedirla de alguna manera muy especial, y le decíamos: pero Señor, si es posible, si por ahí te queda algo, con una gota, con una... He escuchado personas decir: así como la mujer que tocó el borde del manto, aunque sea el borde. ¿Para qué vamos a tocar el borde si lo tenemos entero? ¿Sabe que usted pone a Dios en una posición que no le corresponde? Porque dice que Él se deleita en perdonarte. ¿Sabes por qué? No porque le encanta tu manera de actuar, sino porque Él estuvo en ese envase. Él sabe cómo te duele. Él sabe lo que sufrís. Él sabe lo que es errar. Y como Él sabe, dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, aunque sin pecado. Él pasó por todo. Y Él sabe tus lágrimas, Él sabe tu dolor, Él sabe lo que te duele fallarle a Dios. A Jesús lo querían matar porque le decía a la gente una frase que nunca se escuchó. Jesús le decía a la gente: tus pecados te son perdonados. Y entonces todos decían: ¿cómo puede este perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces Jesús dijo: pero para que ustedes sepan que yo tengo potestad de perdonar pecados, al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la frase, lo que se escuchaba en las calles de Galilea, es que vino el Hijo de Dios a perdonar nuestros pecados. Y no me importa cuán dura haya sido tu vida, ni cuán triste haya sido tu pasado. Dios vino a perdonar tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. ¿Sabe por qué? Porque usted va a seguir errando. ¿Cuántos saben que van a seguir errando? Levanten su mano. Ahora escuche. Él nos ha perdonado a tal magnitud. Él nos ha perdonado de tal dimensión
que cada vez que le refrescas tus pecados pasados, Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Porque Él se olvida. Y quiero que usted escuche esto. Recordar el pasado con un remordimiento es un insulto al perdón de Dios, porque lo que la sangre de Cristo limpió, ni los demonios pueden condenar. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay algo dentro tuyo que te dice que sos un hijo de Dios. Que pase lo que pase, sos un hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué cosa? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos, herederos de Dios. La sangre de Cristo nos ha puesto en una posición más elevada, donde la redención ha sido posible y el perdón de nuestros pecados. Y termina diciendo Pablo a los Gálatas que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Usted es un hijo de Dios. Usted es un heredero de Dios. Dios los ha librado. Dios lo ha trasladado. Su vida ya no es la misma. Dios lo ha redimido y Dios lo ha perdonado.